Muy buenas a todos. En este video quisiera hablar, como dice el título, acerca de los 22 partidos políticos que se han presentado para las elecciones del Congreso que se van a dar el 26 de enero del 2020. Voy a proceder a comentar acerca de las ideologías y de la posición política de cada partido de forma general. Aclaro que no es mi opinión, sino lo que yo he podido, la información que yo he podido obtener directamente de sus propias páginas web o de Facebook, donde ellos mismos lo publican. Posterior a esto voy a dar yo mi propia opinión y mi posición política y a qué partido yo recomendaría votar, teniendo en cuenta la situación política en la que nos encontramos ahora. El primer partido vendría a ser Alianza para el Progreso, que es el partido pues de César Acuña que todo el mundo conoce. Algo que me llamó la atención es que ellos mismos se definen como defensores del liberalismo económico y del conservadurismo social, una ideología que sinceramente no eh, me parece poco probable que la tuvieran. Ellos se definen como de centro derecha. Ahora hay un nuevo partido político que ha sido fundado por Salvador Heresi, que es el partido político Contigo, que dicen estar a favor de la justicia social, la tolerancia, el sistema económico con responsabilidad social, un medio ambiente sostenible. Consideran al Estado presente, pero piensan reducir su participación. Esto es muy importante, bueno, importante e interesante, porque si tenemos en cuenta lo que están diciendo, muy probablemente este sea el primer partido político en la historia del Perú con una ideología no completamente, pero sí cercana a la libertaria, a la reducción de lo que vendría a ser el Estado sobre la iniciativa privada. Sus miembros más destacables son, como mencioné antes, Salvador Heresi, Gilbert Violeta y Juan Cheput. Después tenemos el Frente Amplio, que es el partido, digamos, de izquierda más conocido en el momento, que la portavoz principal, por llamarlo de alguna forma, era Verónica Mendoza, pero Verónica pues fue expulsada de ese partido por un problema, por apoyar a cierta persona que, bueno, de momento no viene al caso el tema. El Frente Amplio dice buscar un cambio social, prefiriendo a los de clase baja y a la justicia social. Anteriormente se encontraba Verónica Mendoza, quien ella misma se denominaba como socialista del siglo XXI. Para quien no sepa esto, un socialista del siglo XXI se le puede considerar a un chavista, y no lo digo yo, sino es el propio Hugo Chávez quien definió su ideología política como mencionaba socialismo del siglo XXI. Sus ideologías son el socialismo, el ecologismo, el progresismo, el feminismo y su posición política vendría a ser la izquierda. El partido político a continuación es el de Fuerza Popular. Es un partido político que se define de derecha y de alcance nacional. Sus ideologías son el conservadurismo, el anticomunismo, el populismo de derecha y la derecha política vendría a ser su posición. De momento es el único partido que abiertamente se declara de derecha. Hay algunos más que se ubicarán en centro derecha, pero ningún otro en concretamente la derecha pura. De ahí tenemos el partido político Partido Morado, que es autodefinido como un centro republicano radical. Su líder es Julio Guzmán y su ideología es el centrismo radical, el reformismo y la acción colectiva. Miembros destacables vendría a ser Alberto Belaunde, que es un pro lobby LGTB, es profeminismo. El partido se clasifica a sí mismo como de centro derecha, pero el problema que yo tengo con esto es como su líder Julio Guzmán tenía lazos muy estrechos con Ollanta Humala y su gobierno, que ellos se clasificaban ellos mismos como de izquierda, me cuesta creer un poco que sea de centro derecha, pero si así es como ellos se definen, así lo tomaremos en cuenta. De ahí viene el Partido Popular Cristiano, que es un partido de centro derecha que está basado en la doctrina social cristiana. Su ideología es la democracia cristiana, el humanismo, el cristianismo y es de posición, como mencionaba, de centro derecha. El siguiente partido vendría a ser Unión por el Perú, que es fundado como una oposición a Fujimori en el 95. Humala postuló a la presidencia por este partido en el 2006, es un dato curioso. Su ideología es la socialdemocracia, el humanismo, el nacionalismo de izquierda y su posición vendría a ser la centroizquierda. Otro partido que tenemos es el de Todos por el Perú, que es en el que Julio Guzmán postuló a la presidencia en el 2016 por este partido.
Su ideología es el liberalismo, el humanismo, el progresismo y su posición vendría a ser centro-derecha. Como ya mencionaba anteriormente, hemos visto muchos de estos partidos. Ninguno de estos se ubica directamente en la derecha, todos son de centro-derecha. El único que abiertamente se clasifica como tal vendría a ser el de Fuerza Popular. Continuamos. El siguiente partido es el de Somos Perú, que es fundado por Alberto Andrade Carmona, cuya ideología es el conservadurismo social, el liberalismo económico, la democracia cristiana, y su posición es centro-derechista. Esto es algo que me llama la atención porque el liberalismo económico suele ser ubicado directamente a la derecha. No sé qué clase de ideologías que no menciona podría contener para ellos mismos querer clasificarse en la centro-derecha, o es que es de ese tipo de partidos que, si bien pertenecen a la derecha, no les gusta clasificarse abiertamente como tal por la mala imagen que se suele tener algunas veces en los medios de comunicación. El siguiente partido es Juntos por el Perú, que es un partido pequeño con muy poca información, pero por las imágenes mostradas por el mismo partido, se sabe que son pro aborto, que son feministas y que son pro LGBT. Su posición, si bien no lo dicen, porque como repito, son un partido muy pequeño y incluso su propia página de Facebook no lo dicen tan abiertamente, yo especulo que deben ser de centro izquierda o ya directamente de izquierda por todos los movimientos sociales que estos están buscando. De ahí tenemos a Solidaridad Nacional, que es un partido político fundado por Luis Castañeda Locio. Su ideología es el conservadurismo social, el liberalismo económico, el liberalismo conservador y el republicanismo. Su posición es derecha. Son muy pocos, como digo, los partidos que se clasifican abiertamente como derecha, ya que reciben muy mala prensa por clasificarse así. Los siguientes serían Avanza País, que es un partido fundado en la libertad, el primero de ellos de esta lista, que según ellos continúa en la obra de César Vallejo. Su ideología es la socialdemocracia y su posición es la centroizquierda. En 2006 postuló a la presidencia Ulises Humala Tazo en este partido. De ahí continuamos con el FREPAP, que es otro partido en su época conocido, pero hoy en día es muy reducido. Sus ideologías son el nacionalismo, la democracia cristiana, el ecologismo y su posición viene a ser la centroizquierda. El siguiente partido es el de Perú Patria Segura, que es fundado por ex-fujimoristas, encabezado por Renzo Reyardo. Su ideología es la democracia cristiana, el conservadurismo liberal, el populismo y el humanismo cristiano. Su posición es la centro-derecha. Después tenemos a Perú Nación, que es un partido indigenista que promete pensiones dignas y proteger a los grupos humanos, mujeres, niños y ancianos, pero lo que no menciona, en este caso lo estaría excluyendo, como no es al hombre. Quieren un sueldo mínimo diferenciado entre las empresas, es decir, a los trabajadores de las pequeñas, de las medianas y de las grandes empresas. Una democracia directa vendría a ser el siguiente partido, que es partido fundado por fonavistas de los pueblos del Perú. Su ideología es la socialdemocracia, el humanismo y se clasifican como de centro izquierda. El siguiente partido vendría a ser Vamos Perú, que se define de centro. Proponen políticas de economía mixta, entre comillas. Tienen cierto recelo a la especulación y promueven a la familia como unidad básica de la sociedad. Los consideraría yo porque no se clasifican ellos en alguna posición del espectro político, yo los pondría en centro derecha. Luego tenemos el partido de Podemos por el progreso del país, que dicen buscar justicia social, equidad y descentralización. Daniel Urresti postulará al Congreso en este partido, por lo que aunque se presentan a favor del libre mercado, se deben resaltar sus raíces izquierdistas, como repito. Estos son gente que antes apoyaba a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que son personas abiertamente de izquierda, por lo cual es un poco probable que realmente sea un partido de centro derecha. Esto es algo a tomar muy en cuenta. Acción Popular es el siguiente partido político, que es fundado por Fernando Belaúnde Terry. Su ideología es el progresismo, el reformismo y el nacionalismo. Su posición es de centro a centro derecha, aunque históricamente se han clasificado como de centro izquierda. Siguiente partido, Renacimiento Unido Nacional. Es un partido sucesor de Siempre Unidos, cuya ideología es el populismo. Ya no contamos con más información del partido, por lo cual el siguiente vendría a ser el Partido Aprista Peruano, que es fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su ideología es la socialdemocracia. Históricamente se han ubicado como socialdemócratas, socialistas, indigenistas y nacionalistas latinoamericanos. Su posición actualmente es la centroizquierda, pero se debe tomar en cuenta que las políticas tomadas en el gobierno de García pertenecían más al rubro de lo que es la centro derecha o derecha, en lo que se respetaba mucho el libre mercado. Se podría decir que eran
socialdemócratas en un sentido más europeo de la palabra, donde no el libre mercado prima y con el dinero recaudado a través de impuestos del Estado se permitían tener ciertos seguros sociales para la gente. Y de ahí tenemos el Partido de Perú Libre, que lamentablemente no he podido conseguir mucha información, pero por lo que parece ser es un partido centrista o de centro izquierda. Y bien, como decía, ahora voy a hablar acerca de mi opinión sobre los partidos políticos. Verán, mi posición política es el de la derecha conservadora, aunque adopto ciertas ideologías de los partidos libertarios, por lo cual yo considero que cuanto menos control haya en un estado, tenga el Estado sobre la iniciativa privada, mejor o mayor y más rápido podrá ser el progreso del país. Ejemplos tenemos muchos, como por ejemplo la Argentina de principios del siglo XX, que fue uno de los países más desarrollados del mundo justamente por la constitución de Juan Bautista Alberdi, donde este reducía enormemente la participación del Estado. Eh, por ende, ¿qué partido político yo personalmente escogería? Principalmente el de Contigo, porque su idea de un estado presente pero de tamaño reducido es algo que me llama muchísimo la atención y ojalá que no se quede solo en palabras y que realmente piensen hacer eso, porque a las finales uno nunca sabe en el tema de política, ¿no? De ahí pasaría a votar por Fuerza Popular, ya voy a explicar por qué, y por el APRA. Por Fuerza Popular, no tanto porque comulgue con sus ideas que lo hago, sino que considero que es necesario ahora más que nunca tener una oposición muy firme en el Congreso, porque lo que está buscando el presidente Martín Vizcarra actualmente es tener un Congreso más favorable a su mandato y por lo que hemos visto estos últimos meses, aunque no exista un Congreso, no te asegura que que vaya a hacer un buen trabajo como presidente, porque no ha tenido carta libre para hacer lo que considera el necesario y la economía del país no ha mejorado en lo más mínimo. Actualmente la gente ya se está dando cuenta de que realmente no hubo mucha diferencia con o sin Congreso y por ende su aprobación está cayendo en picada. Después por el APRA, porque si bien ellos se clasifican como centro izquierda, que como he mencionado no comulgan en lo más mínimo con las ideas que yo tengo, la forma en cómo han sabido llevar el país cuando han estado en el poder, ha demostrado que tienen respeto por el libre mercado y eso es algo muy importante. Si uno eh, libera, por decirlo así, los mercados, ¿no? Suelta la soga del cuello de los empresarios que suele tener el Estado, no importa realmente cuál es la inclinación política que uno tenga, porque en un ambiente de libre mercado todos progresamos. Así el Estado utilice los impuestos para mayores beneficios sociales o para otro tipo de inversiones. Entonces, por ende, yo comulgaría también con ese partido. No ideológicamente, pero sí me ha parecido bien en la forma en cómo supieron administrar su mandato.